Tema, rectas paralelas y segmentos proporcionales. Tenemos nuestro problema que dice así. Con los datos de la figura, si el segmento DE es paralelo al segmento BC, este símbolo significa paralelo. Calcular la longitud de X, ¿verdad? Del segmento, ¿verdad? Este de acá. Vamos a calcular cuánto mide ese segmento. Bueno, hay dos formas de hacerlo. Las dos formas se las voy a explicar. Una es con el teorema de Tales. Entonces tenemos aquí nuestro triángulo. Este triángulo, ¿verdad? Tiene inscrito un triángulo más pequeño. Y estos dos lados son paralelos. Es lo que me dice el ejercicio. Que el lado DE es paralelo al lado BC. Entonces calcular esta longitud. Aplicando el teorema de Tales, si nosotros prolongamos, ¿verdad? Estas rectas, ¿verdad? De esta manera, podemos observar que se cruzan. Entonces cuando tenemos dos rectas que se cruzan y por ellas atraviesan dos rectas paralelas, se puede aplicar el teorema de Tales. Como se puede aplicar el teorema de Tales, nos queda lo siguiente entonces, que el segmento AD sobre el segmento DB, que es este que está acá, AD sobre BD, debe de ser igual entonces al segmento AE sobre el segmento S, para así descubrir el valor, ¿verdad?, de la incógnita, la medida de este lado. Bueno, AD mide 5, DB mide 3, eso es igual a E, que mide 10, y EC, que es la longitud desconocida de ese pedacito, ¿verdad?, que está acá. Bueno, luego ya sabemos que para resolver este tipo de ecuaciones se multiplican de manera cruzada. X pasa a multiplicar a 5 o 5 por X. Luego 3 pasa a multiplicar a 10, 3 por 10 o 10 por 3. Quedándonos lo siguiente, 5 por X, 5X, 3 por 10 igual a 30. Lo que nos queda es buscar cómo desaparecer ese 5. Para eso dividimos entre 5 cada lado de la ecuación. Dividimos entre 5, 5x y dividimos entre 5, 30. Quedándonos así. Luego se cancelan los 5. Me queda la x y efectúo la división de 30 entre 5 igual a 6. Lo que significa que la cantidad desconocida, o este lado, ¿verdad?, que no se conoce, este segmento que no se conoce, es igual a 6 centímetros. Bien, entonces esta es la manera de hacerlo, ¿verdad?, por el teorema de Tales. También se puede hacer aplicando semejanzas de triángulos. Bien, ¿cómo sabemos por qué son semejantes? Bueno, cuando tenemos un triángulo inscrito dentro de otro triángulo y estos segmentos son paralelos, entonces se saca la conclusión de que dichos triángulos son semejantes. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es separar esos triángulos. Este pequeñito lo separamos, que es este de acá, el triángulo que tiene los vértices ADE, con las medidas que conocemos, 5 y 10. Bien. Está el triángulo más grande, que es este de acá, es el que abarca, ¿verdad?, todo, que tiene los vértices ABC, que tiene las siguientes medidas de sus lados. Este de acá mide 8. Bueno, mide 8 porque recordemos que desde el punto A hasta el punto D hay 5 y del D al B hay 3. Entonces en total este mide 8. ¿Y cuál es la medida entonces del lado AC, desde A hasta C? Bueno, desde A hasta E hay 10 y de A hasta C no sabemos. Entonces es ahí donde representamos la cantidad desconocida con la X. Entonces AC sería sumar 10 más X. Bueno, una vez que ya tenemos esos datos, aplicamos entonces la semejanza. Bien. Recordemos que este triángulo, como es el más pequeño, sería la reducción de este grande, o este es la ampliación de este. Ya. Este es este mismo, pero ampliado, más grande. Entonces, podemos observar que a este lado le corresponde este, al lado AD sobre el lado AB, es al lado, ¿verdad?, AE, que es este de acá, sobre el que le corresponde AC.
Solo nos queda ahora sustituir 5, que mide el lado AD, AB, que mide 8, debe ser igual al lado AF, que mide 10, sobre el lado AC, que es el que le corresponde. Ese lado AC mide 10 más X. Este tipo de ecuaciones, recuerden que se resuelve así. Se multiplican de manera cruzada, ¿verdad? Sus extremos por sus medios. 10x, ¿verdad? Pasaría a multiplicar a 5 y 8 pasaría a multiplicar a 10, quedándome así. 5 por 10 más x debe ser igual a 8 por 10 o 10 por 8. Para cancelar este 5 que multiplica al 10 más x, se divide entre 5 la ecuación, se cancela y me queda el 10 más x. Luego efectuamos aquí la multiplicación, 8 por 10, 80. Y el resultado entre 5 igual a 16. Recordemos que, bueno, este es un paso que hago yo de manera directa. 8 por 10 entre 5. Luego que tenemos 10 más x igual a 16, transponemos el 10, lo pasamos al otro lado con su signo contrario, quedándome x igual a 16 menos 10. 16 menos 10 es igual a 6. En consecuencia, x mide 6 centímetros. Y esas son las dos maneras de efectuar, ¿verdad?, la solución del ejemplo.